El debate sobre el Código Penal de la República Dominicana se mantiene especialmente a la espera de que el Senado de la República tome una decisión que será tomada luego del 16 de agosto, porque ya terminó el periodo de sesiones correspondiente a el último periodo de sesiones. El presidente no ha convocado nuevamente a las cámaras. Y la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas un código penal en donde se eliminó el párrafo del artículo 110 que permitía el aborto en 3 causales, en 3 condiciones excepcionales. Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay una malformación en el feto y cuando se trata de un embarazo resultado de una violación o de un incesto. Hay grupos que han mantenido su apoyo a ese código en esas condiciones, pero hay otros que han criticado muy fuertemente la decisión de la Cámara de Diputados. Entre los que apoyan este criterio de prohibición absoluta del aborto, como lo tenemos en la República Dominicana desde que se aprobó el Código Penal francés como Código de República Dominicana en 1884, se encuentra la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, CODUE, que preside Fidel Lorenzo. Y Fidel está aquí con nosotros, a quien le agradecemos que haya aceptado venir aquí a conversar sobre este tema. En primer lugar, sería saber, Fidel, cuáles son los elementos que lo llevan a ustedes a apoyar el Código Penal en esas condiciones, igual a como estaba el anterior código desde 1884, con el artículo 317. Sí. Gracias, Fausto, por la invitación. Para mí es un honor y agradezco y valoro el gran esfuerzo que ustedes hacen para mantenernos informados acerca de temas tan interesantes como este, que tiene que ver con la vida, y muchos otros que tienen que ver con lo que le importa al ser humano de por sí. Obviamente nosotros, los cristianos evangélicos y muchos otros grupos que creen en la vida como un valor absoluto, como igual lo declara el manual de vida, en el principio, los que creemos en la creación, entendemos que la dignidad del ser humano comienza con la vida y que la vida comienza desde la concepción, y que precisamente cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace basado en ese principio de creación que nos da la dignidad como seres humanos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, uno de los mandamientos también habla muy claro: no matarás, y en el original quiere decir no asesinarás. Dictar, eliminar, interrumpir una vida que está en el útero obviamente es igual que dar una sentencia de muerte sobre un no nacido. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de doble moral. Nosotros, que somos muy apegados a defender la tesis que presentan los científicos, en estos días hemos visto que dicen los científicos que hay vida en Marte porque se descubrió una célula en Marte, y todos los que privan de ilustrado apoyan la idea de que hay vida en Marte porque hay una célula en Marte. Sin embargo, hay una vida, hay una persona en el útero de una mujer y todavía no es vida para algunos. Igual, en Estados Unidos, destruir un huevo de un águila calva puede conllevar hasta 3 años de prisión a una persona, pero se puede eliminar la vida de un ser humano hasta teniendo 5 o 6 meses de edad y no conlleva ninguna prisión. O sea, vivimos en una sociedad que se está rindiendo frente a la incapacidad de los estados a resolver problemas básicos de salud, de atención a las mujeres, atención a las niñas, y obviamente queremos irnos por la ruta más fácil de desechar los seres humanos sin hacer el más mínimo esfuerzo para preservarlo, para exonerar al Estado de su responsabilidad en lo que tiene que ver con la salud integral. La República Dominicana se encuentra entre uno de los 5 países, que incluye el Vaticano, que no tiene la excepción que se ha establecido de 196 países, creo que son 189 los que tienen precisamente excepciones en los casos cuando la vida de la madre está en peligro. ¿Ustedes no han reflexionado sobre este tema y
el conflicto ético que representa tomar una decisión entre si salvar la madre o si salvar el feto en este caso? Mira, lo primero es que nosotros creemos en que cada ser humano es único, es original. No se repiten dos seres humanos en la Tierra con el mismo ADN, con las mismas huellas digitales. Dios nos hizo originales, auténticos, nos hizo en serio, no en serie, no somos copia de nadie. Entonces el argumento de que como solamente 5 países del mundo no han despenalizado el aborto, tenemos que revisarnos y entrar en ese concurso. Y yo pregunto, la República Dominicana es un país único en el mundo, con una identidad única que no se repite en ningún otro país del mundo. República Dominicana es el único país que fue fundado por hombres que se basaron en principios y valores cristianos como los padres de la patria y tienen un juramento que no se repite en ningún otro país. La República Dominicana es el único país que tiene a Dios como un valor fundamental y que tiene la Biblia en el centro de su escudo y la cruz como símbolo de redención. Si yo hoy compro el discurso de que porque solamente somos 5 países que no hemos despenalizado, no tengo ningún argumento para defender el próximo año cuando me digan que porque somos el único país del mundo que tiene esa identidad, entonces hay que cambiarla para ponernos de acorde con los demás países del mundo. En cuanto a la Pero vida somos un Estado laico. La Constitución de la República establece muy claramente que no es un Estado confesional. Fausto, el que existe en República. ¿Qué pasó? Que no es un Estado confesional no, que existe en República Dominicana. Yo pienso que, yo no creo que usted está diciendo eso en serio, no. ¿Por qué? Usted sabe muy bien que República Dominicana no es un Estado laico. ¿Sí? ¿No es un Estado laico? ¿No lo establece la Constitución ¿Usted lo está de la diciendo República? de verdad, Fausto? No, yo le estoy preguntando. Se está haciendo eco. ¿Qué dice? ¿La República Dominicana es un Estado confesional? Sí, la Constitución, desde la primera Constitución de la República Dominicana. Yo digo la última Constitución, la que está vigente. Pero Fausto, la del 2010. Usted sabe muy bien que los tratados internacionales también tienen categoría constitucional. Y usted sabe muy bien que todavía hay por ahí un documento de 1954. El concordato con el Vaticano. Que todavía no ha sido revisado ni derogado y que está vigente. ¿Y eso qué tiene que ver? Ese concordato dice que la religión católica es la del Estado dominicano. Y hay un sinnúmero de leyes que ligan la identidad del Estado a la religión. Eso es un acuerdo con otro Estado que en realidad es un Estado seriamente cuestionado. Pero todavía está vigente, Fausto. Porque hasta que no se revise o se elimine ese concordato, tiene categoría constitucional. Entonces, República Dominicana a mí me sorprende, Fidel, que usted esté defendiendo. No, yo no lo estoy defendiendo. Usted ha criticado muy fuertemente. No lo estoy defendiendo. Ese concordato desde 1954 que estableció un privilegio por una necesidad particular que tenía el dictador. Así es. Pero mientras no se revise ni se derogue, está vigente. ¿Y a ese tú te refieres entonces ahora para decir? Para decir que somos laico y confesional. Existen otros estados que tienen la misma condición de República Dominicana, que son laico y confesional. Entonces, República Dominicana es laico y confesional. Pero es que entonces no es solamente un estado laico. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fidel, para continuar en este diálogo sobre este tema, que tiene muchos otros elementos y que vamos a tratar, por supuesto, de abordarlo con el presidente del CODUE, la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo Merán. En un momento. Fidel, hemos visto lo que ha señalado en el sentido de la fe y la responsabilidad que tiene el Estado dominicano con los acuerdos con el Vaticano por el concordato firmado en 1954. Y la Constitución, o las constituciones que hemos tenido, que ya finalmente con la Constitución del año 2010 hemos tenido avance en este Estado democrático y de derecho que se definió que era la sociedad dominicana desde entonces. Quisiera saber otros aspectos vinculados con derechos humanos, por ejemplo. Es decir, hay casos en República Dominicana en los cuales las minorías o los grupos minoritarios han tenido una participación destacada y hay que reconocerles sus derechos.
Juan Bosch, en 1990, en las elecciones, dijo que si él llegaba a la presidencia de la República, iba a igualar los derechos de los evangélicos con los católicos. Y eso fue la hecatombe. Dicen que eso le costó. Eso le costó el proceso electoral y además una condena permanente de toda la iglesia a Juan Bosch. El tema de derechos humanos en materia de el derecho que tienen las mujeres a tomar decisiones cuando es un caso de una violación o de una malformación congénita, o de un embarazo ectópico, que hay muchísimos, creo que son como 12 o 13 situaciones que se pueden presentar. ¿Por qué obligar a una mujer a morir o a tener un parto y a criar una criatura, un producto, resultado de una violación o de un incesto? Bueno, eso ya es un tema obviamente que nosotros hemos analizado bastante, no es fácil, son situaciones muy duras y emocionalmente nos afectan a todos, porque igual puede suceder en mi casa, en mi familia, como en la familia del vecino, y a mí me afecta por igual. De tal manera que tratar ese tema no es así tan fácil, ni tan ligero o tan alegre. Sin embargo, nosotros entendemos que es mejor atacar la consecuencia que la causa. Es lo que hacemos generalmente. Pero lo preferible sería atacar la causa antes que la consecuencia. En la República Dominicana siguen saliendo cientos de miles de niñas embarazadas. Y la mayoría de ellas son por abuso. Y se dice que el 80% son abusadas por adultos mayores. Yo no veo la misma consonancia en los que están siendo enjuiciados y condenados por esa razón. Aquí se viola el Código de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes todos los días. Lo viola el Estado, lo viola la sociedad, lo violan las familias. Pero como la tendencia es a rendirnos frente a la impotencia y al incumplimiento, obviamente vamos a aprobar leyes para facilitar procesos que al final alguien paga con su propia vida. Pero el Código Penal, en el artículo 317, el actual, condena muy claramente la práctica de cualquier aborto. Y hay condenas establecidas en el Código de Procedimiento Criminal para aquellas personas que practican abortos. Así es. Y hay abortos en República Dominicana. ¿Qué ustedes han hecho? ¿Qué han propuesto? ¿Hacia dónde se han dirigido para que se penalice el aborto que se practica? Mire, Dice que hay cerca de 100.000 abortos por año. ¿Cómo se evita eso? Bueno, es que si no hay un régimen de consecuencia, este es el país... ¿Existe el régimen de consecuencia? ¿Aquí en República Dominicana? Sí, claro. No. Existe, está establecido en el Código de Procedimiento Criminal. Existe la ley. Existe la ley. Pero si no hay castigo, no hay consecuencia. Usted sabe que este es el país que de manera olímpica viola más leyes que cualquier otro país. ¿Y por qué ustedes se empeñan tanto entonces en conseguir que el Código Penal siga como en 1884? Bueno, porque si aún estando prohibido, hay una práctica industrial del aborto. Imagínese usted que se legalice solamente una causal, se van a justificar todos los abortos por esa causal. Pero usted me está diciendo que hay que irse al origen del problema. No hay supervisión. Usted me está diciendo que hay que irse al origen del problema. Pero ¿cuál es el origen? El origen es que se practica aquí no se castiga al infractor. Primero, el padre que es incestuoso, aquí no va a la cárcel. Debería ir a la cárcel y con una buena condena. Claro, pero para que otro no lo intente. El violador, igual, mínimo debería ser esterilizado. Pero ¿por qué condenar a las mujeres? Para que no vuelva a violar. ¿Pero por qué condenar a las mujeres a que se mueran? Precisamente lo que estoy planteando es que se condene al infractor o al abusador. No, pues tú estás apoyando el código, tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados. Obviamente. Lo que yo estoy diciendo es que quien tiene que pagar no es quien llegó ahí sin ninguna responsabilidad. Quien tiene que pagar es quien llevó a esa criatura que no pidió venir ni tiene la culpa de nada. No eligió, es una víctima. Entonces no puede pagar la víctima. ¿Y la víctima madre? ¿Y la víctima madre? Bueno, la víctima madre igual tiene sus derechos, pero esa criatura que está ahí también tiene derechos. Y si ella está obligada a criarla en el caso del incesto, ¿verdad?
está obligada a criarla. Así. Y en el caso de la malformación congénita, Mira, cuando la vida de la madre está en peligro, el caso de Esperancita de 12 años. Incluso, Fausto, en el tema de incesto y de violación, quien tiene que determinar si hubo tal o cual cosa es un tribunal, un juez. De repente un juez va a esperar 3 o 4 o 5 meses para determinar. Tú sabes cómo se presentan las situaciones en los hospitales. ¿Por qué condenar a un médico que para salvar a una mujer hace un gran esfuerzo a 10 años de cárcel? Bueno, lo que el código está previendo en ese caso es, y ya está clarito, es que el médico debe usar todo su conocimiento científico y los equipos técnicos apropiados. Para salvar las dos vidas. Y hacer el esfuerzo de salvar las dos vidas. Eso es justo, ¿no? Eso es lo que se conoce como el estado de necesidad. Exactamente. Ya. Si uno de los dos Pero eso no es suficiente, Fidel. Bueno, yo pienso que eso es lo que dice, lo que es justo. Lo que ha dicho Naciones Unidas y lo que han dicho los organismos internacionales, el Colegio Médico, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, es que va a aumentar la mortalidad materna con ese código penal. Lo que ha dicho Naciones Unidas también es especulación. Es especulación. Un comité de científicos. No, lo que dijo el director de Naciones Unidas, hay mucha especulación en su comentario. Él dice que la República Dominicana se va a quedar sin mujeres, que van a morir más del 50% de la población. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad. Es una especulación igual que la que podría decir cualquier otro. Pero Naciones Unidas no dijo eso. Yo leí el documento de Naciones Unidas. Bueno, de lo que publicaron los medios. No, yo leí el documento de Naciones Unidas. Desde Ginebra, un comité de especialistas hizo un llamado al Estado Dominicano y al presidente de la República para que evite que se apruebe ese código penal en las condiciones en que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, porque aumentará la mortalidad materna, porque penaliza a las mujeres, porque niega un derecho humano elemental a las mujeres, es decir, el derecho a conservar su propia vida en caso de una violación o de una malformación congénita. Mire, lo que dijo el representante del PNUD aquí está muy cargado de especulación. Lorenzo Jiménez de Luis, el representante de Naciones Unidas, creo que habló, pero nunca habló de esos datos. Conozco a Lorenzo y sé cuáles son sus planteamientos. Y vi las especulaciones que hacía. Ahora, las clínicas obviamente le interesa que se legalice, porque es un negocio también para ella. Para los médicos, yo no sé para los seguros. Pero aquí hay clínicas y ustedes lo saben que practican aborto en condiciones de ilegalidad. Y hemos hecho llamado al Ministerio Público a actuar. Le hemos pedido al Ministerio Público que actúe y que aplique todo el peso de la ley sobre esas clínicas y no lo hacen. Hay 100.000 abortos por año en República Dominicana, probablemente más. Es probablemente más. ¿Qué se hace para evitar que esos abortos sigan ocurriendo en la ilegalidad? Deberíamos todos abocarnos a evitar que sucedan esos abortos. ¿Pero cómo? Porque desde 1884 está prohibido el aborto. Primero evitar que sucedan esos embarazos. ¿Y qué se hace para evitar los embarazos? Por ejemplo, en el tema de embarazo en adolescentes, que tú lo acabas de mencionar, Fidel. La iglesia hace su trabajo. Yo pienso que otras instituciones porque también ustedes se oponen a la educación sexual, ustedes se oponen al... Fausto, pero usted sabe que eso no es verdad, Fausto. Pero ustedes estuvieron atacando un manual de educación sexual que hizo Profamilia. No, nos oponíamos a la parte que se encargaba de la promoción de la práctica sexual sin responsabilidad y a destiempo. Pero ese manual no establece eso. Sí, usted lo sabe. Vamos a hablar de eso más adelante. Usted y yo tenemos que hablar. Hacemos una pausa en este diálogo con Fidel Lorenzo, presidente de la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica. Con Fidel Lorenzo estamos en este diálogo sobre el tema del Código Penal en República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer, Fidel, si se aprueba este código en las condiciones en que ustedes han aprobado, que está de acuerdo en el sentido de que no hay ninguna excepción, no permitir que se utilice la malformación congénita o que se utilice el incesto para permitir el aborto cuando la vida de la madre está en peligro, que no se utilice eso? Prohibición total del aborto. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar los abortos en condiciones ilegales y en condiciones de precariedad, insalubridad, en donde se pone en peligro la vida de las mujeres y además la ilegalidad encarece, como en el caso de las drogas, el tipo de abortos en República Dominicana? Cualquiera. Mire, lo primero es que tenemos que abocarnos todos
en una cruzada para presentar respuesta a la sociedad, desde el Estado, desde las iglesias, las escuelas, las instituciones que de alguna manera trabajan en la formación de niños, niñas y adolescentes, para evitar que esos embarazos lleguen. Eso es lo primero. Pero no evitar embarazo solamente en base a anticonceptivos y preservativos, sino en base a una educación que oriente al niño y a la niña acerca de la responsabilidad de la práctica de su sexualidad. Lo segundo es perseguir los depredadores sexuales, adultos que abusan de niñas o que violan mujeres, para que la consecuencia sea tan dura que nadie se atreva a hacerlo en la República Dominicana. Las iglesias hacen su trabajo. En los índices más bajos de embarazo en adolescentes están en las iglesias. Hay iglesias con 25 años funcionando, con más de 400 miembros, y en toda su historia no ha salido una adolescente embarazada. Lo que significa que el trabajo que hacen las iglesias es efectivo, de alguna manera. Obviamente hay otros que existen, pero no hacen nada para cambiar la situación. Y al Estado le conviene que le quitemos la presión de su responsabilidad y que nos enfoquemos solamente en el tema del aborto. Por cierto, aquí el sistema de salud ha colapsado, sí, en su totalidad. Aquí no hay salud para nadie, no solo para la mujer, para los niños, los ancianos, los discapacitados. Están carentes de un sistema de salud. Bueno, pero mientras nos enfocamos todos solamente en el tema del aborto, el Ministerio de Salud está contentísimo, porque le estamos quitando una responsabilidad que debe caer sobre ellos. Yo pienso, Fausto, que la República Dominicana se merece tener un código penal moderno. Ahora bien, es injusto que lo usemos como un rehén con este tema del aborto y privemos a la sociedad de tener un código penal. Bueno, nadie lo ha explicado tan bien como lo hizo el presidente de la República en noviembre del 2014, cuando habló de la modernidad del Código Penal y dijo que ese Código Penal aprobado negaba los derechos que habían ganado las mujeres durante cientos de años en lucha y insertándose en la sociedad, como lo han hecho y como han logrado en otras muchas sociedades, y que República Dominicana se estaba quedando atrás. Bueno, lo hizo igual. Eso lo dijo el presidente Danilo Medina pero lo dijo, sobre el Código Penal. Lo dijo presionado por decenas de organismos internacionales que tenía detrás todos los días. ¿Y tú crees que el presidente recibe presiones para tomar decisiones como esa, por ejemplo? Claro que sí, no la recibe de Fidel Lorenzo, pero la recibe de los organismos que financian sus proyectos de desarrollo social. Ya. Pero es muy poco el financiamiento de los organismos de Naciones Unidas en República Dominicana. Y Danilo ha demostrado que no cede ante las presiones. Él lo que es un componedor, en ese como tema, ocurrió con el tema de las migraciones, por ejemplo, y tú lo sabes, en ambos y se tú dio, lo conoces. En ambos se dio en el tema de la migración. Lo que hizo fue buscar un elemento de equilibrio en la preservación de derechos. Bueno, porque en realidad tú sabes que se estaban negando derechos. Ha cedido tanto que hasta permite que se viole la ley. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, ¿qué dice el reglamento del Ministerio de Trabajo en cuanto a los empleos en el país? Ah, no, que hay un porcentaje de empleo que es de dominicanos. Un 20% para extranjeros y un 80% para dominicanos. Sí, sí. Eso aquí está al inverso y nadie hace nada. Aquí están minando la comunicación, ya están llenando los canales de televisión de comunicadores extranjeros. Están minando el turismo, están minando la construcción. Pero es que estamos en un mundo global. Estamos en un mundo global. Sí, pero hay que respetar las reglas y las leyes. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos con el debate sobre Donald Trump y lo que dice Donald Trump de lo que hay que hacer con los extranjeros. Bueno. O los norteamericanos procedentes nacionalizados, pero que son de otros países. Expulsarlos. Bueno, él está hablando de los ilegales. No de los que tienen documentación. Pero mira lo que acaba de decir de una familia que entregó un hijo a la sociedad norteamericana de 27 años, un soldado de origen árabe que murió defendiendo los intereses de Estados Unidos. Así es, pero igual se han dado cuenta los norteamericanos que el país se le ha llenado de todo. ¿Tú crees que debemos cerrarnos realmente? No cerrarnos, pero porque ustedes tienen una posición muy cercana a los grupos ultranacionalistas, como la Fuerza Nacional Progresista. No, esa gente son amigos suyos, de esa gente tranquilo. Lo que pienso es decir que el gobierno es como el padre de familia y usted deja entrar a su casa a quien le conviene. Usted no va a dejar entrar a su casa a un delincuente de manera intencional. No, claro. Hay mecanismos legales para eso, para impedirlo. Sí, entonces
hay que ser más, depurar mejor quiénes van a entrar. Yo, por ejemplo, cuando vi que se aprobó eso de que y que me perdonen mis hermanos colombianos, entraran al país sin visa, yo dije, pero ¿cuál es el beneficio? Si aún teniendo un sistema de depuración con visa, ya están incursionando en las bandas y las pandillas en República Dominicana y con el narcotráfico, ¿qué será entonces si se abre la puerta y no necesitan una visa? Pero aquí hay más venezolanos y cubanos que colombianos. Claro, no, pero todo Sudamérica y Centroamérica han montado bandas en República Dominicana y muchos atracos y sicariatos han estado implicados. Entonces el Estado debe ser un poco más cuidadoso. Sin embargo, Europa quiere abrirnos las puertas y el Ministerio de Relaciones Exteriores no hace ningún esfuerzo para que se eliminen la visa, por ejemplo, a Francia y a algunos de esos países europeos que los dominicanos pueden viajar sin visa. El Código Penal finalmente, el Senado de la República va a tomar una decisión. En caso de que se adoptara una decisión como la que sugirió el presidente Danilo Medina, ustedes finalmente van a aceptar, pese a que protesten y todo, pero ustedes están de acuerdo en que se proteja la vida de las mujeres. Claro que sí, siempre estamos de acuerdo que se proteja la vida de las mujeres, como la del feto y la de cualquier ser humano. Sin embargo, no hay posibilidad para despenalizar el aborto sin que éste viole el artículo 37 de la Constitución, que esos mismos legisladores reformaron en el año 2010, apenas hace 6 años, y la discusión del código tiene 15 años en el Congreso. O sea, ya no hay nada más que discutir sobre el Código Penal. El Senado lo va a aprobar como lo aprobó la Cámara de Diputados, el presidente lo va a promulgar, y después si quieren que discutamos en otro escenario. ¿Estás seguro? ¿El Sí, presidente sí, lo va a sí, promulgar? claro ¿Tú crees que que él sí. se va a Sí. decir de lo que él dijo en el 2014? Obviamente a él lo asesoraron ya y le dijeron que eso era violatorio de la Constitución. ¿Ustedes hablaron con el presidente ya? No hemos hablado con el presidente. Ya, bien. Muchas gracias a Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, por aceptar venir a este diálogo sobre el Código Penal y el tema del aborto en la República Dominicana. Un tema que obviamente divide a la sociedad dominicana, pero que está planteado como un tema de derechos humanos y particularmente un tema de derechos de las mujeres, que tiene que ver especialmente con la vida de las mujeres. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.